Hasta aquí, ¿alguna pregunta que tenga? Sí, ¿qué pasa si cuando estamos haciendo nuestro sprint backlog y bueno, ya estamos al final de las actividades, estamos dentro del sprint, tenemos dependencias de la empresa? Por ejemplo, estamos implementando un subsistema para un sistema que ellos tienen, la información no se nos proporciona, entonces nos genera retraso, retraso del tiempo, es retraso de dependencia. ¿Cómo se maneja todos esos problemas? En el Sprint Backlog puedes incorporar tareas técnicas. Que están asociadas a historias de usuario técnicas también. Por ejemplo, de repente necesitas reconfigurar la base de datos o reinstalar la base de datos en el servidor. Eso va a tomar unos 2-3 días, digamos. Entonces puedes crear una tarea técnica que sea reconfiguración o reinstalación de la nueva base de datos. Puedes crear. Sí, a mí me refiero, por ejemplo, esta reconfiguración o reinstalación de la base de datos no lo vamos a hacer nosotros, sino que lo tiene que hacer otro dependiente de la empresa, pero no lo hace. Ya. Y no lo hace. A pesar de que el Scrum Master está presionando que lo haga, no lo hace. Entonces, pero nosotros ya tenemos una estimación del Claro. Entonces, como no tenemos acceso a la base de datos, no tenemos los datos, nos retrasan. Van a estar pendientes todo el tiempo. ¿Cómo es que se maneja todo eso? Evidentemente puede darse imponderables, ¿no? Así de ese tipo, donde afecte a todo el equipo. Y no queda otra que replanificar. ¿Sí? Que replanificar. A veces el Product Owner no te entrega las historias de usuario, ¿no? No te entrega. Y para empezar a desarrollar, a programar, tú necesitas las historias de usuario. O te dan unas historias de usuario muy pobres, mal especificadas. Entonces eso te toma tiempo, ¿no? El tema de replanificar sería por decir, hay en muchas ocasiones, bueno, especial en este tiempo porque se maneja el tema de los API, servicios, etc. Y generalmente hay tareas que son dependientes. Sí. Usted puede estar empezando una tarea, por decir, a mí me toca la parte del frontend, yo hago un formulario, pero también tengo que hacer la funcionalidad para el registro mediante una API, por decir. Pero esta API, si no está disponible, mi tarea es dependiente de otra persona o de otro equipo. Sí. Caso, por decir, no se terminara en el tiempo del sprint, estas tareas que no se han terminado, ¿cómo se replanifican? ¿Se cambian de sprint o realmente se amplía el sprint? Esa es una decisión del equipo. El equipo es el único que decide si ese sprint se alarga o si esas tareas se pasan al siguiente sprint. Pues si es necesario alargar un poco para cumplir con el producto, porque de repente lo que te falta es vital para el incremento, lo tienes que hacer. Pero si puedes derivar para el siguiente sprint, hasta donde has hecho, es usable, el usuario ya lo puede usar, macanudo, lo dejas hasta ahí. Se puede, pero eso es una decisión del equipo. De la prioridad, ¿no? Claro. Sí. En ese caso, ¿no? ¿Qué tal vez está esperando un demo? Sí. En todo el desarrollo del sprint, siempre va a estar en algún momento metido el Product Owner, va a estar viendo, se le va a estar mostrando los avances, ¿no? Se le va a estar preguntando cosas. Me refería, digamos, a la decisión. Claro. Sí. Normalmente es una cosa coordinada, ¿no? El Scrum Master tiene que coordinar con el Product Owner y decirle, mira, estamos teniendo estos problemas, estas dificultades, ustedes nos han pasado muy a destiempo las historias de usuario, nosotros esperábamos que nos entreguen tal día y nos han entregado 5 días después, estamos perjudicados. O sea, para eso es el Scrum Master, ¿no? Él es el que tiene que coordinar las cosas. Por decir, si pasamos una tarea al siguiente sprint, este sprint ya se vería afectado.
nosotros Claro. hemos planificado. Claro, Ya claro. se pasa de nuestros 20 días que habíamos planificado. También. Para el sprint. Tendríamos que igual quitar algunas tareas del próximo sprint para irlos agregando. Hay varias opciones, ¿no? Puede ser de que replanifiques tu sprint siguiente o incluso puedes decidir de incorporar una persona más al equipo para ayudar. Se puede también, ¿no? Ahora, si necesitas replanificar, puedes replanificar también. Sí, pero agregar es Es complicado, ¿no? complicado porque Sí, sí, sí. es curva de aprendizaje. Claro, claro. Bastante alta. O trasladas a alguien de otro equipo a tu equipo para que apoye, ¿no? Puedes hacer. O sea, hay varias opciones de hacer eso. Entonces ya es más la experiencia de Exacto. Del Scrum Master. Sí, sí, sí. Es el Scrum Master el que tiene que ver en qué medida puede apoyar eso, ¿no? Soportar eso. ¿Ya? Cuando generalmente hay ocasiones en las que empiezas un proyecto con un sistema que ya está trabajado, ya está hecho a medias, generalmente te piden que primero resuelvas algunos problemas. Sí. ¿Es posible que haya un sprint que sea puro resolución de bugs? O si Hay que analizar qué tal el estado de esa aplicación previa, de ese código, si está bien codificado, si hay que hacer una refactorización profunda o incluso una reingeniería de todo el sistema, ¿no? Entonces, esa etapa es una etapa muy preliminar, muy previa. Hay que evaluar el código, la plataforma, en qué lenguaje está, qué versión es, si está bien estructurado, bien codificado, si hay documentación técnica, si la base de datos está bien estructurada, las relaciones de las tablas están adecuadas. O sea, todo eso tienes que analizar previo. Si de acuerdo a eso tú decides hacer una refactorización, macanudo. ¿Qué tiempo te va a tomar hacer eso? O si necesitas hacer toda una reingeniería de todo ese proyecto, que ya es más profundo. O de repente decides botarlo a la basura y empezar de cero, ¿no? Y generalmente, digamos, cuando vas avanzando en medio de los sprints siempre van saliendo bugs. Sí, sí. Los bugs se Planifican para el siguiente sprint. siguiente sprint. Exacto. ¿Qué pasa cuando el cliente dice que un bug es demasiado urgente, que tiene que estar para el día siguiente? Puedes hacerlo, pero lo recomendable es que eso lo replanifiques, ¿no? Puedes hacer. Pero Claro, claro, claro. El detalle es que si vos te acostumbras a satisfacerle todos sus caprichitos del product owner, te empieza a volver en bombero, ¿no? Estás apagando fuegos todo el rato y pierdes el control del proyecto y el proyecto se te desordena porque todo el rato estás corrigiendo cosas, cambiando cosas, metiendo otra cosa y se desordena, ¿no? Para manejar un poquito los conflictos que mencionó mi compañero, que a veces suelen planificar tiempos de holgura en el siguiente sprint para estos detalles, pero ¿cuál es el tiempo máximo que se puede darle a una holgura en un sprint? Porque a veces se da el caso de que el equipo se encuentra trabajando, pero en ese tiempo de holgura más que todo desarrollando soluciones, parchando los errores anteriores, no continúa con las actividades. Depende mucho del grado de observación que tengas, ¿no? Si digamos te están observando que un dato es muy chiquito, son 30 caracteres y tienes que aumentarle a 50, no es significativo, digamos, ¿no? Puedes hacer ese cambio inmediatamente. Pero si digamos te dicen no, ese proceso no es así, hay que incorporar esta otra cosa, hay que cambiar este formulario, o sea, depende cuán grande sea la observación. Pero eso es crítico, ¿por qué? Porque tú en la planificación del sprint, cuando has hecho el relevamiento, no has hecho bien tu trabajo. Eso ya es culpa también nuestra, ¿no? Cuando tú no planificas bien a un principio, no defines bien tus tareas, no defines bien tus prototipos de pantalla, por ejemplo, y no haces de que el usuario participe en esa definición, en el diseño de tus prototipos, te estás inventando. Entonces, llegado el momento cuando le presentas al usuario, el usuario va a decir, no, pero eso nosotros no usamos.
o no se hace así. Listo, ahí estás fregado. Pero eso es culpa ya del desarrollador, ¿no? Por eso es importante que cuando vos defines las tareas, esas tareas están asociadas a unas historias de usuario. Y esas historias de usuario tienen que estar bien especificadas. Si son muy ambiguas o muy generales, muy genéricas, vas a tener problemas. ¿No? Sí. Bueno, acabo de mencionar que las tareas a veces se asocian a las historias de usuario. Están asociadas. ¿En qué etapa se describe, se piden las historias de usuario? Justo es lo que vamos a ver el día de mañana. ¿Ya? Esto es más larguito, así que por eso es que lo estoy pasando para mañana. Deberíamos hacerlo hoy día, pero... Claudita. Si bien en un sprint no se puede llegar a concluir todas las tareas, ¿cuánto sería un porcentaje aceptable que digamos, no deba preocuparnos? Lo ideal es que cumplamos el 100%. Lo ideal, ¿no? Pero puede ser de que alguna imponderable, digamos, te dé. Depende del impacto que tenga ese requerimiento o esa tarea en todo el incremento. Si es importante, si es vital, lo tienes que hacer. Así te tome más días, no importa, ¿no? Por ejemplo, hasta ahorita hemos estado hablando de proyectos donde ya están definidos correctamente los requerimientos. ¿Qué pasa con un proyecto, como usted mencionó al principio? Pues un proyecto que yo quiero innovar. Explicaciones en el producto que conozca todo el producto innovador. Claro. Entonces, ¿cómo haría, digamos, para sacar las historias, los requerimientos? Eso es una interacción con el usuario, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer esa aplicación, que lo vamos a ver, digamos, el día viernes como un ejercicio, yo podría, digamos, preguntar a la policía, ¿no? ¿Cómo quieres? ¿Qué información quiere? De repente los de la policía me dicen, yo quiero que los mensajes que me lleguen estén seguros de que no es falsa alerta o falsa alarma, ¿no? Entonces, entonces ahí te das cuenta, surge un nuevo requerimiento funcional, que sea controlar las falsas alarmas. ¿Cómo hago eso? Entonces ahí ya tengo que analizar, ¿no? Y es un nuevo requerimiento. O sea, van a surgir. Claro. Así es. O sea, incluso durante el periodo en que ya supuestamente hemos terminado el software, la aplicación, va a haber un periodo de implantación. Tiene que haber un periodo de implantación. Es como una casa. Ya te han entregado todo con llave, todo bien pintadito, bonito. Todo bien. Entras a la casa y de repente vas al baño y no funciona tu cadenita, ¿no? Ya está, pues, listo. O de repente se rajó, ¿no? Se ha rajado. O sea, hay un periodo de garantía, lo que llamamos, ¿no? Y es un periodo de implantación, es un periodo de que el sistema empiece a funcionar bien. No es que terminas el sistema, le entregas al usuario y te sales corriendo, ¿no? Nada, vas a estar unos 2, 3, 5 meses. En sistemas de contabilidad, por eso no me gusta a mí hacer sistemas financieros, tu tiempo de garantía es de más de un año. ¿Por qué? Porque las opciones de cierre de gestión es anual. O sea, tienes que esperar un año para probar de que eso está bien. No puedes probar antes. ¿Te imaginas? O sea, tienes que esperar todo un año para que tu sistema te diga, está bien. Está bien. Y te puedes decir, por fin, ¿no? Ya te libraste. Igual estaba pensando en el escenario que comentaban, que es también una cuestión contractual, ¿no? O sea, Claro. Tomando el ejemplo de la casa, es como que yo me comprometo a hacer una casa con su muro, con 2 habitaciones y listo, nada más.
y en el transcurso el cliente se da cuenta que quiere esto más, claro. Entonces es como que nosotros nos habíamos comprometido a solo eso y se le puede como que ofrecer alternativas para después de que termine, digamos, el proyecto inicial con el que nos habíamos comprometido, poder agregárselo más cosas. Exacto. Entonces, y esta parte contractual no es algo que se ve en la metodología. No. Sí. Por eso les decía cuando veíamos el manifiesto ágil, que los contratos son inevitables, van a estar ahí, ¿no? Pero la interacción con el usuario es más importante que tener un excelente contrato. Pero el contrato sí o sí va a haber. Y tienes que hacerlo. Y te conviene hacerlo también a ti, para que no te estén explotando. Porque si no te van a hacer cosas que tú no pensaste que tenías que hacer. Sí, bueno, igual comentando un poquitito algo que creo que en nuestras empresas de España o algo así, es que ahora que he visto, digamos, que la parte del Product Backlog es trabajada por el Product Owner y el Scrum Master sobre todo. Entonces ahí ya se hace como una estimación del esfuerzo. Exacto. Porque el Scrum Master dice, no sé, este proyecto va a tomar 3 meses realmente. Pero cuando uno ya empieza a trabajar en este Sprint Backlog, precisamente con las estimaciones individuales de tareas, uno puede darse cuenta que no se puede tomar mucho más tiempo. Puede ser, sí. Y pienso, por ejemplo, que en nuestras empresas acá algo que es muy malo es que el Scrum Master no siempre es una persona que tiene experiencia en el desarrollo. Sí. Comúnmente contratan administradores de empresas, que se involucran. Yo conocí a un Scrum Master que era ingeniero químico. ¿Qué hacía ahí? No sé, pero era ingeniero químico. Y algo que es muy malo en nuestra cultura, por así decirlo, es que el Scrum Master se siente como jefe, y como claro, él ha hecho un compromiso, incluso se ha colocado colchón, es como que exige al equipo de decir, no, tienes que terminar esto, aquí estás colocando 8 horas, pero es mucho, tienes que hacerlo rápido. Claro. Normalmente eso es cuando el Scrum Master es el que decide sobre el equipo, ¿no? Y no debería ser así. No debería ser así, ¿no? Ok, sí. ¿Qué opina usted del trabajo del pair programming en las tareas? ¿No? Hay muchos casos en que a veces algo conceptualmente es muy difícil llevar al código, ¿no? Y a veces necesitan ayuda de alguien. O también a veces porque hay experiencia y experiencia de otro lado. Es decir, un experto le dice, lo hago en 2 horas, pero un experto nuevo le dice, lo hago en 8. Entonces, en mi experiencia, por lo menos he visto que eso ayuda, ¿no? Además de ayuda a trabajar en equipo, o sea, todos en la misma tarea del programa. Sí. Es posible y eso es bien común, te diré, porque como les decía, en un equipo no todos tienen el mismo nivel de conocimiento y de experiencia. Entonces, tú como Scrum Master te das cuenta y puedes pedirle a alguien que le apoye, digamos, a la otra persona hasta que vaya tomando experiencia y conocimiento en la herramienta, digamos, ¿no? Es normal, es normal. No, en eso hay que tener mucho criterio, ¿no? Mucho criterio. Otra cosa es que en XP, por ejemplo, en programación extrema, se hace el trabajo por duplas, ¿no? Por 2 personas. Pero ¿cómo se hace ese trabajo? Es bien complicado. En teoría es bonito, pero ¿cuál es el trabajo real que hace? Él está programando, porque digamos está con la computadora, él está programando y él mentalmente tiene que estar haciendo correr el código. Él tiene que, su función no es estar ahí, ¿no? O ¿quieres refresquito? No, nada, o sea, su rol es hacer de compilador, o sea, es trabajo de compilador, tiene que estar viendo el código y tiene que estar haciendo correr en su cabeza lo que está él programando. Y si se equivoca algo, él le tiene que decir, oye, aquí te va a fallar porque esto estás así, o te has olvidado tal cosa. Se cansa de programar, él ya también empieza a programar y el otro ya también empieza a ser de compilador, ¿no? En su cabeza. Esa es la programación extrema. No es fácil. Alguna vez intenten hacer eso, es bien cansador. Bien. Claro que te garantiza de que ese código te va a salir más rápido, ¿no? Más purito.
Usted había hablado que es bastante importante hacer el contrato para el proyecto. Generalmente, cuando usted quiere hacer un contrato, lo hace a inicio del proyecto. Sí. Y generalmente las especificaciones que te dan para el proyecto son bastante ambiguas o genéricas. Son muy genéricas, sí. Y para firmar el contrato, o sea, ninguna empresa quiere iniciar un proyecto sin antes firmar un contrato. ¿Cuál debería ser lo más óptimo para estimar? Porque generalmente en los contratos te dan un plazo, ¿no? Incluso te dan Claro. penalizaciones Por día que de incumplimiento. Sí. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para minimizar este impacto? O sea, de que nuestro desarrollo en realidad nos toma mucho más tiempo que el que tenemos firmado. Eso hay que colocar. Yo normalmente me baso en el Product Backlog. O sea, hago la planificación inicial, la primera reunión que me va a tomar un día, defino el Product Backlog, hago las estimaciones de tiempo, ahí voy a saber cuántas iteraciones voy a tener, hago una planificación de qué fecha tentativa vamos a comenzar, cuándo terminaría el primer sprint, el segundo sprint, el tercer sprint. A eso me doy un margen, hay que darse un margen, ¿no? Digamos, se acostumbra a dar un margen de unos 10 a 20% de margen de días, ¿no? Entonces eso para tu respaldo. Y en el contrato también tienes que poner muchas especificaciones sobre nuevos requerimientos, ¿no? Porque hay tres tipos de... En los contratos se coloca 3 tipos de cosas. No estamos saliendo totalmente del asunto, pero bueno. El tema es modificaciones porque hay fallas, modificaciones. Hay cambios, porque es el usuario el que está pidiendo cambios, o adaptaciones, por cuestiones legales. Por ejemplo, de repente vos has hecho un sistema de contabilidad según la normativa actual, y al EVO se le ocurre sacar un nuevo impuesto o cambiar de 13% a 15% o lo que sea. Y tu sistema ya está hecho. Entonces tienes que adaptar tu sistema a nuevas cuestiones legales, por ejemplo. ¿No? Entonces eso tiene que estar definido en el contrato. ¿Ya? Ok. Mañana continuamos entonces con esto. Listo.